La Corporación Financiera Nacional suscribió una colaboración conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo y también de Alemania, y se van a destinar 121 millones de dólares al sector productivo y agropecuario a través de la banca de segundo piso. Para conversar sobre este tema hemos invitado al presidente de la Corporación Financiera Nacional, a Iván Andrade, con quien vamos a conversar de inmediato vía telemática. ¿Nos escucha bien, señor Andrade? Muy buenos días, sí, se escucha muy bien. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Es indiscutible que el Ecuador necesita mayores recursos para incentivar al sector productivo, agropecuario, de cualquier forma, y cuando nos enteramos de estas noticias, pues sin duda alguna son buenas noticias. ¿En qué se traduce esta posibilidad de acceso a mayores recursos para financiamiento? Muy buenos días nuevamente. Se traduce en que estos recursos son para propósito específico, me voy a referir a ellos, y además tienen la característica, entre otras, de ser de largo plazo. ¿Por qué es importante para el sector productivo en general? Porque si es que uno va a la banca normalmente y pide un crédito, no se obtiene recursos de largo plazo. Es importante entonces que no exista un descalce entre los recursos que se proveen al sistema y que el sistema bancario a su vez pase a aquellos a quienes va a dar crédito. Esta es una característica que, por ejemplo, en el caso de lo que es el recurso de Banco Interamericano de Desarrollo, que el paso debo indicar, conjuntamente con otro programa de Banco Mundial, en este año, al mes de agosto, ya se han entregado 300 millones de dólares con la misma característica que van a ser estos siguientes 100, que son a 8 años plazo, 2 años de gracia, y en ese caso específico para lo que es microcrédito, pequeñas y medianas empresas. No solo ello, efectivamente, en el monitoreo y control, los bancos tienen 180 días para justificar el uso de los recursos para el destino y propósito que fueron concebidos. Lo cual significa que ya al mes de julio, lo que llamamos nosotros justificación, con nombre y apellido, con zonas, con provincias, con segmentos de productivos, ya tenemos 9.117 personas, pequeñas empresas, microcréditos que han recibido recursos. Entonces, se traduce en que estos recursos van a largo plazo, con años de gracia, y por otro lado, se distribuyen en miles de beneficiarios de este crédito que lo da la banca privada y ellos toman el riesgo. Ahora bien, primero hablemos de cuáles son los requisitos que deben presentar las pequeñas empresas para poder acceder a estos créditos, cuál es el piso y el techo que tienen y cuánto tiempo se demora el proceso hasta que sea aprobado. En la práctica, debo indicar nuevamente, cada banco define el riesgo de crédito que está dispuesto a tomar. Allí radica justamente la diferencia entre ser banca de primero o de segundo piso. Entonces, las características propias como tal del perfil de riesgo que el banco esté tomando, indudablemente que van a variar de una institución a otra. Ahora, por otro lado, sin embargo, por ejemplo, ¿qué se incluye en lo que es pequeñas y medianas empresas? Son ventas que pueden ser empresas pequeñas que pueden vender hasta 7 millones de dólares al año. Entonces, abarca una cantidad en miles de justamente tipos de compañías o de negocios individuales que pueden acceder. Los créditos, por ejemplo, hay casos en donde en el caso de lo que es el programa del Banco de Desarrollo de Alemania, que se anunció y se firmó la semana pasada, que es por 20 millones de euros, ese, por ejemplo, incluye asimismo que sea mínimo el plazo 5 años. Por otro lado, ¿qué es lo que dice? El crédito podría llegar aún a ser hasta $1 millón de dólares. De tal manera que se abarca desde los mínimos, que es $50,000, hasta créditos, en este caso, digamos, puede ser hasta $1 millón. Es específicamente el sector agropecuario. De nuevo, la PYME ya tiene su característica y su definición en cuanto a lo que son los mínimos requeridos para que se clasifique, y esto es, digamos, un estándar, digamos, que se utiliza, ¿no es cierto?, en todos los segmentos. Allí es donde viene la definición, pero el perfil de riesgo no está cortado en función a decir no en este sector o sí en este sector. Lo que sí es que tiene que ser sector productivo, y allí radica el que se busque
al dar financiamiento a largo plazo que cubra un marco de referencia muy grande. Entonces, por ejemplo, ya en lo que se ha entregado, lo que ya se ha justificado, llamemos así, tenemos que en manufactura era el 9%, en comercio el 40%, en agricultura teníamos el 15%, transporte el 7%, alojamiento el 7%. Entonces, esto abarca a todos los segmentos productivos, no solo a uno específicamente, excepto en el caso de KfW, ese va a ser solo para el sector agropecuario. Por eso es fundamental la comunicación para que las empresas conozcan perfectamente cuáles son los requisitos, para que sepan cómo perfilarse, porque la mayor cantidad de tiempo que se pierde es justamente en presentar un proyecto que lamentablemente no sea bien aprovechado y obviamente reciba el rechazo. ¿De qué manera influye o podría influir la corporación financiera en darles la información respectiva y adecuada a los que posiblemente pues, pueden acceder a esos préstamos? Primeramente debo notar, ya en el año vamos más de 5,000 entrenamientos, llamemos 5,000 personas que han accedido a entrenamiento desde el punto de vista de educación financiera. Ese es un aspecto muy importante que se lleva adelante en la CFN, y esto se lo hace a nivel nacional también, justamente para que las personas puedan entender mejor cómo es lo que son estos procesos, qué es lo que tienen que hacer, y a su vez incluya los elementos de cómo mejor manejar desde el punto de vista financiero a los diferentes tipos de negocios. Ese es un aspecto práctico que se lleva a cabo, y como digo, en este año vamos ya más de 5,000 personas a las cuales se ha dado este nivel de educación financiera. Por otro lado, también sí es cierto, tenemos que hacer una mayor llegada, digamos, conjuntamente con lo que sería el programa completo. ¿Por qué quiero entrar en esto? He hablado de que hasta el mes de agosto hay 300 millones que ya se han entregado. Ya se ha justificado uso para 9,117. Sabemos que va a llegar al doble de ello en el año. Además, tenemos estos recursos que son que se firmaron la semana pasada por 100 millones en el caso BID, 20 millones de euros en el otro, y a su vez también tenemos otro programa que es financiamiento para constructores, del cual no hemos comentado, pero este como tal, a través de varios bancos también en el país, es uno que es para sector construcción. Este es otro aporte igualmente para sector productivo, específico sector construcción. ¿Qué características de ese, por ejemplo? 6 años plazo, 3 años de gracia, porque ese es el ciclo de, a su vez, no solo el constructor, sino la cadena de valor de lo que es el segmento construcción. Ese otro aspecto. Pero adicionalmente, lo que estamos es para iniciar justamente el programa de garantías crediticias. Este es otro aspecto con el cual se completa, digamos, la gama de estructuras financieras para poder apoyar al sector productivo. Y estas garantías crediticias que justamente se lanzan, son aquellas que pueden ayudar a que un sujeto de crédito en un banco, al requerir mayor garantía o algo de garantía, pueda acceder a lo que es el Fondo Nacional de Garantía, que le podría cubrir hasta el 50% del crédito, como una garantía viable. Es decir, que si uno tiene un bien, perdón que le interrumpa, Iván, pero es decir, que si una empresa tiene un bien para presentarlo como una garantía real y cubre la mitad del valor para dicho préstamo, accede justamente a ese sistema de garantías crediticias. Correcto, es así, exactamente. Y por ello es, digamos, que se hace viable entonces el proyecto de muchos que tenemos sueños, ¿no es cierto?, de hacer algo productivo, y de punto de vista práctico decimos, bueno, voy al banco, no tengo todo lo que me está el banco pidiendo, pero sí se puede acceder. Y justamente aquí vienen los elementos de nuevo de análisis de riesgo, porque en sí lo fundamental para que a uno le den un crédito en un banco es cuál es el flujo de caja, el flujo que va a permitir el repago del crédito. Esa es la fuente de repago es fundamental que se analiza cuando uno se da un crédito. De tal manera que allí es lo que uno centra. Sin embargo, de lo cual, desde luego, por lo que es la prudencia y manejo crediticio en los sistemas bancarios, entonces se pide pues una garantía. La garantía es el complemento desde el punto de vista de qué pasa si es que, pero no es la razón del crédito. La razón va a ser siempre y debe ser siempre el proyecto de repago.
pero ayuda inmensamente, creemos, el que también tengamos el programa de garantías crediticias. Bien, Katy ya está mirando con más preguntas desde Quito. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Bueno, usted hablaba de los créditos, de los beneficios que se está otorgando también a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, ¿cuál es la actual situación también de las pymes y cómo se las ha fortalecido en este primer trimestre mediante la CFN? En la práctica, de nuevo, de esta cantidad de los 9.117 beneficiados, estamos hablando de que aproximadamente el 15% de ello ha sido para pymes. Los montos son diferentes, desde luego son mayores que los de microcréditos, entonces por ende en número son menores, pero no así en monto. De tal manera que eso una característica de pyme que igualmente se ha apoyado. El programa, por ejemplo, de garantías crediticias que estaba recientemente hablando, ese específicamente va para pymes. En la cadena de valor existen diferentes segmentos económicos. El uno es microempresario, el otro es y microcrédito, va a la mano de ello. Luego viene la parte de pequeña y mediana empresa. El moverse en los diferentes niveles es lo que va a permitir que se vaya construyendo esta cadena de valor con fortalezas propias de tener el acceso a lo que es el financiamiento de largo plazo. En pymes, como digo específicamente, pues el 15% de eso es lo que estamos nosotros ya registrando como tal. Cada vez el propósito de nuevas líneas sobre las cuales ya se empieza a trabajar para el año 2025, porque todo esto toma su tiempo, pero primero hay que entregar aquello que se tiene en mano y por eso lo que hemos ya entregado en este periodo. Esto concretamente para todos los sectores, pero en este caso de pymes, por ejemplo, garantías crediticias va a ser muy importante. Este es un valor de garantías que estamos pensando, la emisión va a ser como de $240 millones. Entonces estamos hablando de recursos importantes que permitan que esa estructura, como es la garantía crediticia, permita que pymes puedan acceder a crédito. Ahora, ¿cómo se está llevando a cabo también pues el esquema de segundo piso que beneficia precisamente a estas pymes? En la práctica tenemos asimismo en el número de personas que se da educación financiera se integra también la parte de pequeña y mediana empresa, por un lado. Por otro lado, en los segmentos cuando trabajamos esto con los bancos privados, con el sistema de bancos privados, hacemos justamente diferentes consultas para saber cuáles son los segmentos que más requieren, en qué sitios, qué valores. Por ello, por ejemplo, se aumentó el valor de venta que estaba limitado a 5 millones, a ventas hasta $5 millones. Se subió justamente a 7 millones para poder abarcar un mayor número de empresas. Entonces, esto es un trabajo combinado que también viene de la mano de quien nos da los recursos, y esto es bien importante. La CFN, los recursos que entrega a los bancos, viene a través de la recepción de esos fondos por parte y entregados por parte de multilaterales, sea el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, CAF, asimismo, y en este caso también el Banco de Desarrollo de Alemania, KfW. Allí radica ese equilibrio que tiene que existir entre que quienes, cuando vamos y conseguimos estas líneas, al inicio decía, tienen que tener propósito específico. Esa es la forma en la cual, a su vez, luego se puede monitorear y ver que el impacto que se haya buscado se consiga, porque de otra manera no es nada más entregar los recursos. Aquí tiene que haber existe un monitoreo de control. Había indicado que máximo 180 días los bancos tienen que entregar los recursos, pero se hace un chequeo. No solamente que además me dices, no, ya entregué. No, esto es algo que se hace cada día, cada semana, y se va justamente cumpliendo con los requisitos, tanto de los bancos que adquieren como CFN, como aquellos que CFN, la Corporación Financiera Nacional, adquiere con los bancos multilaterales y los bancos de desarrollo que les han provisto los recursos. Entonces, hay un balance, tiene que haber un chequeo y un balance, digamos, de qué es lo que se ha usado. Los recursos se reciben, se entregan con propósito, pero se tiene que monitorear. Y ahora, este proceso de monitoreo, por ejemplo, ¿cómo se está llevando a cabo y cuán útil ha sido también para pues ver el destino del dinero? Por ejemplo, más allá de los porcentajes que les estaba indicando cómo es lo que ha llegado a diferentes sectores, porque esto es parte, ¿no es cierto?, del monitoreo. Por otro lado, tenemos también que un impulso se ha dado específico a lo que es financiamiento para negocios o para personas individuales
lideradas y que son manejadas por mujeres. Sabemos que el 51% de lo ya justificado ha sido para mujeres. Sabemos, por ejemplo, también que 1.500 de esos 9.000 y tantos por primera vez consiguieron un crédito. Esos son los resultados que vamos conociendo. A su vez, cada monitoreo, esto se hace en el campo, se recibe la información de los bancos, se hace un cruce primero, ¿no es cierto?, para que lo básico que se haya definido, pues, sea cumplido. Si no está cumplido, se lo devuelve y tiene que justificarlo, digamos, con otro crédito de la institución. Y adicionalmente también, ya luego se sale al campo. ¿Por qué? Porque se quiere llegar justamente para saber qué es lo que sucedió en el pequeño negocio o en el mediano negocio. Y allí es donde entonces también entraremos a lo que es la medición de mitigación en impacto ambiental, por ejemplo. Son elementos específicos que se siguen y que parten de recibir esa información, de evidenciarla, que sí es eso lo que ha sucedido con la institución financiera bancaria. Y por otro lado, en el campo, el seguimiento para saber cuál es el impacto definitivo real. Bueno, y hablando ahora sí de todo lo que ha venido haciendo la CFN, de estos logros que ha tenido, sabemos que hay este acuerdo, pero ¿qué otros logros ha conseguido la CFN durante este primer trimestre del 2024? Bueno, más que un primer trimestre, ¿no es cierto? Realmente estamos ya cerrando, ya vamos para septiembre. Había comentado al inicio el punto de vista de recursos entregados. ¿Por qué es importante? Nosotros sabemos que jugamos un rol de catalizador de estos recursos de largo plazo para el sistema bancario y para el sector productivo específicamente. Entonces, el hablar de que se han entregado en este año 300 millones de dólares es un récord. Ya por sí es un récord. Nunca se ha entregado esa cantidad de recursos en banca de segundo piso. Esto se complementa adicionalmente con esta línea para construcción y con estas otras del BID y de KfW, lo cual va a ser un año histórico, pero hasta la fecha, agosto, el cierre de agosto, ya los 300 millones entregados son un logro inmenso. Por otro lado, también esto se dio, y la única razón por la que esto se va asentando como tal es que por el decreto del señor presidente Daniel Noboa. El decreto 291 lo que hace es definir que CFN va a ser solo banca de segundo piso. Entonces eso permite que estos bancos internacionales de desarrollo provean entonces y le vean a la CFN como una institución sólida. Allí paso entonces al segundo elemento, pero el primero es el decreto. El segundo es cómo estamos. Y el cómo estamos, cuando me pregunta, es ir a los números, que si bien es cierto uno puede perderse, pero desde el punto de vista práctico es el que ya el porcentaje de recursos entregados en banca segundo piso en cartera vigente es más del 50%. Segundo, el que desde el punto de vista de la liquidez, la Corporación Financiera Nacional mantiene un alto nivel de liquidez, y quiero explicar por qué es importante. La CFN recibe recursos de depósitos de inversiones de corto plazo del sistema bancario. Pero esos depósitos son de la reserva mínima de liquidez. De tal manera que no pueden estar extendidos como préstamos. Esos recursos deben estar disponibles. Y podemos decir concretamente, y ese es otro de los elementos fundamentales, hoy por hoy tenemos más del 100% de lo que los bancos privados tienen depositados en la CFN, lo tenemos en fondos disponibles y en estas inversiones en el sistema en un porcentaje mayor al 100%. Entonces, ello es otro elemento de fortaleza de la institución. Y como un tercer aspecto, siempre no dejamos de lado lo que es recuperación de la cartera antigua. Esa cartera millonaria que está sujeta a juicios, en realidad tenemos más de 1,000 en total, y pues seguimos en esa pelea. Eso no hay cómo dejar de lado, si bien es cierto se lidia en el campo judicial, que todos lo conocemos, lo hemos observado. Sin embargo, este es otro aspecto que nunca hay cómo dejar de lado, de tal forma que tenemos un punto de partida, un decreto que nos define sin ambigüedades. Fue hecho por el presidente Daniel Noboa. 2, resultados.
Sí, ahora, antes de darle paso a José, sí tenía una última interrogante, porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de préstamos, estamos hablando de créditos. Sin embargo, quizás desde la CFN se ha detectado algún tipo de irregularidades para la entrega o los procesos dentro de la CFN. Para efectos prácticos, en todo lo que es la banca de segundo piso, sigue un protocolo, sigue una definición, un sistema de control, digamos, a los bancos. Igualmente nosotros hacemos una evaluación de riesgo de los bancos, una evaluación directa. No es nada más por calificación de riesgo que nos da un tercero. Aquí se hace una evaluación directa de los bancos, de tal manera que tratamos de entender, y cada vez hay que entender mejor qué es lo que está en cada una de las instituciones a las que se presta este dinero. En definitiva, eso es una responsabilidad muy grande, y por ello, como digo, se hace un análisis de riesgo de los bancos aquí en CFN. Por otro lado, ya luego en el aspecto, digamos, de entrega de recursos, sabemos que, y esto es algo que continúa, por eso lo mencioné yo mismo, de la cantidad de juicios de coactiva, etcétera, en donde hay un núcleo, digamos, hay una cantidad centrada en un X número que son los créditos millonarios que se entregaron y que no necesariamente tienen, digamos, una contestación concreta, más allá de alargar todos los juicios habidos y por haber, de tal forma que no se llegue a algo concreto. Hago también indicar otro elemento importantísimo, y gracias por hacerme acuerdo, y es que asimismo sale lo que se llama la ley de turismo, y entonces allí en la LOFAC se incluye el elemento de alivio financiero y de facilidades de pago. Este es otro aspecto importantísimo de la ley que envió y se logró aprobar, digamos, por parte, la envió el presidente Daniel Noboa. ¿Por qué es importante? El alivio financiero y la facilidad de pago tiene un ingrediente que permite que aun cuando fuere que hay alguien que ha estado en un proceso de coactiva, pueda llegar a una solución financiera. Porque el programa anterior, digamos, la ley anterior, lo que decía es de que, bueno, sí, usted puede plantear, si está en coactiva, puede plantear, digamos, una forma de pago, pero tiene que pagar en 2 años. Y pues si es que alguien no pudo hacerlo en 5 años, ¿cómo va a poderlo en 2? Pasó por una pandemia, ¿cómo lo va a poder hacer en 2? Esto es lo que cambia. Fundamentalmente. ¿Y qué ha permitido eso? Que ya tengamos casi más de 200 casos de aquellos 1000 tanto que había mencionado, que ya se han acercado y que están en el proceso justamente de conseguir el alivio financiero, que les da hasta 15 años de plazo para poder pagar, y hay un flujo. Entonces, cuando yo hablaba de flujos, ya le permite un flujo a un socio poder pagar, aun cuando hubiera estado en ese esquema. Y lo mismo en lo que es facilidades de pago, que son valores de más de $1 millón, que permiten que accedan hasta 20 años el plazo. Ese es otro complemento. Entonces, eso va a ayudar mucho, está ayudando. Como digo, ya hay más de 200 casos. Esto estamos en alrededor ya de $80 millones en aplicación para darles esta solución vía el alivio financiero o facilidades de pago que se logró justamente en la ley. 8 de la mañana con 53 minutos, José. Sí, Iván Andrade, una última consulta, porque dentro de todo el trabajo que están realizando ustedes, después de todo lo que usted nos está expresando, ¿qué más debe emprender el gobierno a través de la Corporación Financiera en estos tratos con los organismos internacionales para lograr una reactivación económica en el país? Habían comentado y ya hemos iniciado nosotros yo diría 2 procesos, y en esto quiero indicar primero, no solo hay que decir lo que se va a hacer, hay que hacerlo. ¿Por qué digo ello? Si tenemos un acuerdo que nos están entregando tantos recursos, esos recursos tienen que ser entregados antes de comenzar a hablar de ninguna otra cosa. Por eso es tan importante tener resultados, por eso es tan importante resolver, porque entonces hay que entregar los recursos, y por eso hablé ya de los 300 que se entregaron, 100 esto de construcción que se van a entregar ahora en el mes de septiembre, y todos estos otros 120 que hemos hablado de BID y de KfW que también se van a entregar. Ahora, a la par de esos resultados, que son justamente vistos por los multilaterales, es sentarse a definir cuál es el programa siguiente. Ahora, ese programa siguiente tiene 2 características. El 1, nosotros ya estamos trabajando en lo que será la nueva fase del programa de garantías crediticias. Ese es un programa que es mucho más contundente en el monto.
Cuando yo hablaba anteriormente, hace poco, de garantías crediticias hasta por 240 millones que haríamos en estos 4 meses que falta del año, la base de incremento patrimonial para el Fondo Nacional de Garantías para el próximo año ya está concretado hoy por hoy en $150 millones adicionales para el fondo. Esto ya está acordado, en este caso también es con el Banco Interamericano de Desarrollo, y por ende lo que permite es que el programa de garantías crediticias para el siguiente año, vamos a estar hablando de valores por sobre los $500 millones. Entonces, eso ya es una certeza sobre la cual ya estamos trabajando desde el punto de vista de todo aquello que se requiere tener listo para que, terminado esta primera fase de los 240 que había hablado, se inicie la nueva, el siguiente. De nuevo, fundamental para lo que es el sector productivo, el tener acceso a esa cantidad de recursos como garantías crediticias en un solo año. De nuevo sería otro récord que se va a lograr. Entonces, estos son los pasos que ya se están dando, no es solo que es lo que quisiera que, no, estos son los pasos concretos sobre los cuales ya sabemos que y tenemos asignados los recursos para aumento de patrimonio del fondo que debe estar ya para el primer trimestre del año 25. Perfecto, muchísimas gracias a Iván Andrade, presidente de la Corporación Financiera Nacional, por este amplio informe de lo que está haciendo esta corporación de cara a lo que nosotros decimos como fundamento principal en este país, la reactivación, que la gente sienta que puede acudir a los bancos con buenos proyectos, con medidas que sirvan para poder alentar a la inversión y que también pues cuenten con la corporación como banca de segundo piso, pero indudablemente que trabajen en conjunto. De eso se trata, así que gracias por su tiempo y a las órdenes. Muchas gracias, un buen día a todos.